le voy a hablar de dos mujeres o de dos féminas, una adulta y una niña, ambas en una situación difícil. Una que llevaba ya más de 12 años con una hemorragia o con un flujo de sangre. Otra, una niña que estaba al borde de la muerte, a punto de morirse. Pero Jesús, antes de encontrarse con estas dos mujeres, con la niña y la mujer, Jesús había venido de calmar una tempestad. Había venido de libertar a un endemoniado gadareno. Había venido de hacer milagros. Y no solamente eso, me dice la palabra que sanó a una mujer de flujo de sangre y que resucitó a una niña. Todo eso en un día. Qué poderoso, ¿eh? Pero sabes que la palabra me dice que cosas mayores que esas tú y yo haremos. Y en este momento dado, Jesús es llamado por Jairo, se encuentra con Jairo, se baja de la barca, está a la orilla del mar, y llega una multitud, y entre esa multitud está Jairo, un líder de la sinagoga, alguien reconocido, de una posición alta, y se le acerca al maestro, a Jesús, y le expresa: Señor, necesito, te pido por favor que vayas a mi casa porque mi hija está a punto de morir, está muy enferma. Pero lo que me llama la atención de Jairo es que siendo o teniendo la posición que pudiera tener, siendo tal vez una persona reconocida en ese lugar, a él no le importó nada ni nadie. Y hizo lo que hizo Job, como hablaba Pastor ahorita. Cuando llegó el momento difícil de Job, en lugar de quejarse, lamentarse y cuestionarle a Dios del por qué la muerte de sus hijos, él lo que hizo fue postrarse a los pies, postrarse al suelo, así como mismo hizo Jairo, en medio de su situación y de su panorama difícil, donde su hija estaba a punto de morir. Lo primero que hace es postrarse al suelo, postrarse a los pies del maestro, independientemente de lo que pudieran pensar o decir los que estaban allí, independientemente de lo que pudiera pensar la multitud que se encontraba en aquel lugar rodeando a Jesús. Yo sé que aquella multitud conocía a Jairo, ellos sabían quién era Jairo, pero a Jairo no le importó. Y fue donde el maestro y se postró, se humilló ante él, reconociendo que aquella condición y aquella situación por la que estaba atravesando su hija, que estaba a punto de morir, quien único podía hacer algo era Jesús. Y Jesús le conmovió y accionó a favor de la súplica de aquel hombre llamado Jairo. Y se dirige hacia la casa de Jairo a ver qué es lo que estaba pasando y a sanar a su hija. Pero en el caminar se topa con una mujer que el mundo y las personas consideraban inmunda. Una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Y la palabra me habla, si estudian y escudriñan, que las personas con esta condición de flujo de sangre eran tratadas igual que un leproso. Estas personas tenían que estar alejadas del público, alejadas de la ciudad, porque eran consideradas inmundas y no podías tocarlas. Inclusive la ley permitía a que estas personas fueran apedreadas, tanto los leprosos como las personas inmundas, y en este caso la mujer con flujo de sangre. La ley permitía que la multitud o las personas la apedrearan y la mataran, le quitaran la vida apedreándola si se acercaba o si esa mujer o esa persona leprosa los tocaba. La ley les permitía quitarle la vida a las personas. Y esta mujer escuchó de alguien llamado Jesús que hacía milagros. Ella no sabía quién era, no lo conocía, pero ya había escuchado de él. Y la palabra me dice que había gastado todo lo que tenía, todo su dinero en médicos. Y no solamente había gastado dinero, me dice
la palabra que los médicos se estaban aprovechando de su condición a tal punto de que le quitaron todo su dinero. Y nada de lo que ella había intentado por 12 años había logrado darle el milagro que ella estaba buscando. El milagro de sanidad para su cuerpo, donde quería detener el flujo de sangre que había en ella por 12 años, imagínense, 12 años. Todo su entorno se afecta, su vida, su cuerpo se afecta. Pero esta mujer, en medio de su condición de inmunda, porque era considerada inmunda y no podía acercarse a la ciudad, ella decidió poner en riesgo su vida acercándose a la ciudad, al pueblo donde estaba la multitud, donde estaba Jesús. Ella decidió moverse en fe, caminar hacia donde estaba el maestro y la multitud. Y me dice la palabra que cuando estaba Jesús, ella acercó y llegó a tocar el borde del manto de Jesús. Y en ese momento dado, ella no le importó su condición, ella no le importó la posibilidad de que le quitara la vida. Seguramente si alguien se daba cuenta que era una mujer inmunda, que tenía un flujo de sangre, ¿qué le iban a hacer? Le iban a matar, porque la ley se lo permitía. Sin embargo, a ella no le importó lo que le pudiera pasar a ella. Y decidió moverse en fe, accionar y acercarse a Jesús. Porque para ella, su única oportunidad o su única solución a su problema estaba frente a ella. Estaba cruzando frente a ella. Jesús estaba cruzando frente a ella. Si Él, Jesús, era la única solución para su problema. Y ella decidió moverse en fe, a tal punto que alcanzó a tocar el manto del maestro. Y la palabra me dice que fue sanada al instante. Y que cuando fue sanada, Jesús sintió cuando de él se desprendió ese poder de sanidad. Y se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién te está tocando si estás rodeado de una multitud donde todos te pueden estar tocando? Pero le dijo, acá parafraseándolo: no, alguien me tocó con propósito. Alguien me tocó con un propósito. Eso fue lo que le quiso decir Jesús a sus discípulos. Pueden haber muchos tocándoles, pero esos que estaban rodeando a Jesús no estaban tocándolo con un propósito en específico. Pero la mujer del flujo de sangre, que ella decidió humillarse, arriesgar su vida para poder obtener su milagro y moverse en fe, ella decidió caminar y moverse con un propósito de tocar a Jesús. Porque sabía que la solución estaba en Jesús. Sabía y reconocía que la solución a su problema se encontraba frente a ella, Jesús. Aquel que había calmado la tempestad en la barca, aquel que había libertado al endemoniado, ahora se encuentra frente a ella. Ella dice: yo tengo que moverme, yo tengo que tocar y alcanzar mi milagro. Eso es fe. No solamente cuando nosotros creemos que es posible, sino cuando nosotros accionamos en dirección de aquello que estamos creyendo. Ella creyó fielmente que Jesús podía sanarla. No solamente creyó, sino que ella accionó y se movió alineado a la fe que había en ella, porque la fe sin obras es muerta, iglesia. Nosotros tenemos que entender que día tras día tenemos que tener fe, pero accionar conjuntamente con esa fe, porque de nada te va a servir tener fe si no vas a accionar. Lo sabes, ¿verdad? De nada te sirve a ti tener fe si no te mueves, si no accionas. Y entonces la mujer recibe su milagro. ¿Por qué? Porque se acercó al maestro con un propósito específico.
Y ese propósito específico se cumplió y lo recibió por la fe y la acción que había en ella. Y no solamente eso, así como Job se postró al suelo, así como Jairo se postró al suelo ante el maestro, esta mujer que era considerada inmunda, que no le importó perder su vida, también se postró a los pies del maestro, porque ella reconoció que el poder que había en Jesús la tocó, la alcanzó y provocó el milagro que ella estaba esperando, iglesia. Porque cuando nosotros nos postramos a los pies del maestro y tocamos aunque sea el borde de su manto, es entonces que nosotros vamos a recibir nuestro milagro. La palabra me habla a mí de que la fe sin obra es muerta, pero también me habla de que nosotros tenemos que tener por lo menos una fe del tamaño de una mostaza. Me hace esa analogía y me dice que si tuviéramos fe por lo menos del tamaño de un grano de mostaza, pudiéramos decirle a ese monte, muévete, y se moverá. Lo que pasa es que en lugar de tener fe, tenemos temor como del tamaño de una montaña. Tenemos temor del tamaño de una montaña y no tenemos fe alguna, pero lo que tenemos es temor. Pero la palabra me dice que solamente necesito un poco de fe para yo poder lograr obtener mi milagro. La palabra me dice que con yo tener un poco de fe es suficiente para yo poder ver lo que estoy anhelando y lo que estoy buscando. Iglesia, tenemos que fortalecer y desarrollar nuestra fe, pero una fe genuina. Y cuando hablo de una fe genuina, es una fe eficaz que produce resultados. Y cuando hablo de produce resultados, te estoy hablando de una fe que va a trasladar tu montaña, que puede estar frente a ti a un lado, que puede trasladar tu situación, tu enfermedad, tu problema, sea lo que sea, tu problema económico. Tu fe es la que va a ser capaz de mover y echar a un lado aquel problema que te está tal vez cegando. Tal vez el temor es grande, pero tienes que por lo menos desarrollar y tener un poco de fe, creyendo en que en Él todo es posible, iglesia. Y no, para poder fortalecer y tener una fe genuina, no solamente tenemos que tener esa fe que traslada nuestros problemas a un lado. Dios, cuando hablo de fe, es tener fe en Dios. No es que la fe es un poder como tal. Fe en que Dios puede hacerlo, de que Jesús puede hacer y darme un milagro, que Jesús puede darme mi sanidad, que Jesús puede restaurar mi relación con mis hijos, que Jesús puede restaurar tu economía, que Jesús puede restaurar tu matrimonio, que Jesús será tu proveedor en medio de tu escasez, tal vez, en medio de tu dificultad. Jesús está y estará contigo. Esa fe que deposita la confianza en Él, esa fe es la que te estoy hablando. No te estoy hablando de otra. No te estoy hablando de una fe como un poder aparte, sino esa fe de creer en que Dios todo es posible. La fe genuina es una obra de Dios que se crea dentro del corazón del creyente por el Espíritu Santo. Tenemos que acercarnos a Cristo y a su palabra, consagrarnos y confiar en Él, porque separados de Cristo nada podéis hacer, iglesia. Tenemos que acercarnos a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. A través de Jesús es que vamos a poder ejercer la fe. Solamente a través de Él y con la ayuda del Espíritu Santo va a ser posible tu milagro. A través de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, que es que da también ese don, esa fe, es posible únicamente a través de Él. ¿De qué tamaño está tu fe? ¿O de qué tamaño está tu incredulidad? ¿De qué tamaño está tu incredulidad? ¿Más grande que tu fe? ¿Del tamaño de una montaña? ¿Cuál es el tamaño de tu temor? ¿De tu preocupación? ¿Saben qué?
en medio de esa multitud que estaba rodeando a Jesús, que no sé cuánto era porque la palabra no me especifica, pero me habla de multitud. No sé, yo me imagino tal vez unas 100 personas, 200 personas, tal vez 500 o 1000, no sé. No me especifica, pero me habla de una multitud. Y en la multitud no había nadie dispuesto a arrastrarse por llegar a la presencia de Jesús como esta mujer se arrastró, como esta mujer lo hizo. Había muchos rodeándoles y seguramente tal vez en medio de esa multitud habían personas con problemas y situaciones, seguramente. Pero solamente hubo una mujer que decidió arrastrarse hacia los pies del Maestro, porque sabía que en sus pies, que en su presencia, que al tocar el borde de su manto, ahí ella encontraría la respuesta a su problema, la respuesta a su situación. Por eso tenemos que buscar el rostro del Señor, el rostro de Jesús, en oración, a través de su palabra, iglesia. Tenemos que activar nuestra fe constantemente. Y si tú andas buscando un milagro, tú tienes la responsabilidad de acercarte a Jesús y permanecer en su presencia, porque eso fue lo que hizo la mujer. Ella buscaba un milagro, pero ella no esperó a que el milagro llegara a ella. Ella decidió moverse hacia su milagro y acercarse a Jesús y permanecer en su presencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder obtener nuestro milagro. Claro, nosotros no buscamos a Jesús por los milagros que pueda hacer, pero cuando nosotros buscamos a Dios o necesitamos o anhelamos un milagro en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? No saludarlo de lejos, sino acercarnos a Jesús y permanecer en su presencia. Únicamente así vas a poder recibir y encontrar el milagro que estás buscando, aquel anhelo que hay en tu corazón, la solución a tu problema, únicamente buscando a Jesús y manteniéndote en su presencia. No esperes ni pretendas recibir tu milagro si en medio de tu proceso estás lejos de Él. No esperes recibir tu sanidad o la solución a tu problema si en medio de tu espera prefieres quedarte lejos de Él. Tenemos que acercarnos a Jesús para poder obtener lo que estamos buscando, para poder obtener nuestro milagro, iglesia, para poder obtener aquello que estamos anhelando, necesitando, pidiéndole al Padre. Tenemos que acercarnos a Él para poder obtenerlo. Y en medio de ese proceso, donde esta mujer que llevaba 12 años fue sanada, llega alguien de la casa de Jairo y le dice: Jairo, ya que el maestro, que ni se preocupe por ir a tu casa porque ya tu hija se fue, ya tu hija murió, ya tu hija murió. Pero Jesús le dijo: simplemente tenía que creer. Simplemente cree. Y él decidió creer, pese a que había venido alguien a darle malas noticias de que su hija ya había fallecido. Jesús le dijo: simplemente cree, solamente cree. Y él decidió creer. Él decidió moverse en fe, así como también aquella mujer del flujo de sangre había sido sanada. Asimismo, decidió creer en medio de su proceso. Y cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, que su hija ya estaba muerta, Jesús le habló y resucitó. La hija de Jairo despertó. Dos personas diferentes, dos casos diferentes, respondidos a través de Jesús. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años con ese flujo. La niña de Jairo tenía 12 años cuando se encontraba en ese proceso. ¿Saben que la mujer del flujo de sangre representa también tu pasado? La niña de Jairo representa lo nuevo de Dios para tu vida. La mujer del flujo de sangre representa tu pasado. Y la niña de Jairo, la hija de Jairo que tenía 12 años,
representa lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque para nosotros poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, la niña se encontraba muerta para las personas que estaban allí, pero Jesús le dijo simplemente duerme, la niña está dormida. Lo nuevo que Dios tiene para ti está en stand-by, está durmiendo, aunque las personas piensen que ya tú estás muerto, que lo que Dios tiene para ti murió y ya no hay manera de resucitarlo. El Señor te dice, eso está en stand-by, pero primero tengo que sanar tu pasado, primero tengo que sanar tu pasado para poder darte lo nuevo que hay para ti. Primero hay que sanar las heridas del pasado para poder entregarte lo nuevo que tengo para ti. Así que no te desesperes si ves que lo que Dios te ha entregado o las promesas que Dios te ha dado las ves como que están dormidas o que tal vez se han muerto y que no ves respuesta. Tranquilo, en el proceso Jesús está acercándose y está sanando tu pasado, las heridas de un pasado, lo que te pudieron causar en tu corazón, lo que pudieron haber hecho en tu vida. Jesús las está sanando para poder entregarte y resucitar lo nuevo que tiene para ti, iglesia. Yo no sé si tú lo crees, yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, iglesia, pero es tiempo de recibir lo nuevo de Dios, es tiempo de moverte en fe, es tiempo de que Jesús ya sane tu pasado para que puedas abrazar lo nuevo que tiene para tu vida. Deja de estar preocupándote por el pasado, deja de estar preocupándote por lo que pasó. Enfócate en que el Maestro sane tu pasado para que puedas recibir tu día de hoy, tu milagro en el día de hoy. Y yo provocaré mi milagro. Yo voy a provocar mi milagro. Y así se llama el tema de esta tarde. Provocadores de milagros. Provocadores de milagros. La palabra es clara. La palabra es viva. La palabra es específica. En este tiempo, aquí hay personas en este año que el Señor ha sanado su pasado. Hay otras que lo está sanando y hay otras que las va a sanar en este año. ¿Para qué? Para que puedan recibir lo nuevo que Dios tiene para ellos. Así que no te preocupes si el mundo te dice ya lo que Dios tiene para ti se acabó, ya tu ministerio murió, ya lo que tú hiciste, no, ya no te preocupes, ni te preocupes de buscar a Jesús, porque no hay nada que resuelva eso. No lo vas a poder abrazar. Eso pensaba Jairo, que no iba a poder volver a abrazar a su hija. No me iba a poder volver a abrazar a su hija. Pero ¿sabes qué? Él decidió creer en la palabra que había dicho Jesús. Simplemente cree, simplemente cree. No dejes que las circunstancias te abrumen, no dejes que el proceso te quite la vista, no permitas que el proceso te encierre en una cápsula y te encarcele a tal manera de que te quedes mirando el pasado, las heridas del pasado. Olvídate de lo que pasó. Ya el Señor sanará para poder entregarte lo nuevo de Dios que tiene para ti, iglesia. Gloria a Dios. Provocadores de milagros, provocadores de milagros, provocadores de milagros. La Biblia también me habla de una historia de unos hombres, de unos jóvenes, oh, aleluya, que sabían que Jesús, el Maestro, se encontraba en un lugar, en una casa, rodeado de multitud también, de escribas, de personas conocedores de la ley. Se encontraban en un lugar, en una casa, y esos jóvenes estaban cargando a un paralítico, a su amigo, y decían: tenemos que hacer llegar a nuestro amigo que está en este lecho hacia Jesús el Maestro, porque si logramos llevarlo hacia Jesús, sabemos que Él
lo va a sanar y lo va a levantar de su lecho. Sabemos que Él es la única solución, acercarlo a Jesús. Y estos jóvenes cargaron ese lecho y como vieron que no había manera de entrar a la casa y llegar a donde se encontraba Jesús, ellos lo que hicieron, se la ingeniaron y dijeron: no, espérate, tenemos que hacer algo, tenemos que provocar este milagro que estamos anhelando, tenemos que provocar que nuestro amigo se levante de la camilla, que nuestro amigo se levante del lecho de muerte. Y lo que hicieron fue que se treparon a la casa, rompieron el techo, hicieron un hueco y vieron a Jesús, y por ahí mismo bajaron a su amigo. Y cuando Jesús vio a su amigo, al amigo de estos jóvenes en la camilla, el joven recibió su milagro. ¿Por qué? Porque ese joven que era paralítico y para el mundo ya no había respuesta, ya se había acabado todo. ¡Oh, gloria a Dios! Sus amigos provocaron el milagro. Sus amigos provocaron el milagro de Dios en la vida. Y sus amigos provocaron que su amigo se levantara de esa cama y ese lecho. ¡Aleluya! Vela de quién te está rodeando. Vela de quién te está rodeando, iglesia. Si te está rodeando del que te va a llevar a tu milagro o el que te va a llevar a tu muerte. El que